Mi abuelo me dejó una carta en el testamento advirtiéndome que nunca cavara en el jardín. Anoche, escuché golpes que venían desde bajo tierra. Siempre fue un hombre serio, reservado. Casi nunca hablaba sin razón. Pero en esa carta, su voz se sentía distinta. Había algo urgente, algo que no era miedo, era terror. Daniel, no importa lo que pase, nunca caves en el jardín, nunca, aunque escuches cosas, especialmente si escuchas cosas. Guardé la carta en el cajón, pensando que era solo otra rareza suya. Fue soldado, luego vigilante de cementerio. En sus últimos años, hablaba solo, a veces en otro idioma. Nadie le prestaba atención. Hasta anoche, me desperté a las 2:11 de la madrugada con un sonido hueco. Un golpe, luego otro, rítmico, preciso, como si alguien usara una pala contra madera. Pero el sonido venía desde el jardín, justo debajo de la ventana de mi habitación. Me acerqué a la persiana. Nada, niebla cubriendo el césped, las sombras de los arbustos meciéndose con el viento. Pero el sonido seguía. Golpe, golpe, como si algo, o alguien, tratara de salir. Tomé una linterna y bajé. Salí al jardín. Apenas pisé el césped, el sonido se detuvo. Y entonces lo vi. En el centro del terreno, donde el pasto crecía más espeso, había una cruz hecha con 2 ramas atadas con hilo. No estaba allí antes. Y a su lado, escritas en la tierra con un dedo, palabras que me helaron la sangre. Prometiste no abrir. Retrocedí un paso, luego otro. La linterna temblaba en mi mano, lanzando haces de luz sobre la cruz y las palabras trazadas en la tierra húmeda. Estaban frescas. La tierra aún se movía ligeramente, como si algo justo debajo acabara de dejar de escarbar. Prometiste no abrir. No sabía qué parte me perturbaba más, que alguien supiera lo que decía la carta de mi abuelo, o que hubiera escrito eso desde dentro. Miré a mi alrededor. Silencio total. Ni un grillo, ni el viento. El mundo parecía haber dejado de respirar. Me acerqué a la cruz. No sabía por qué. Instinto, curiosidad, o quizá esa presión invisible que sentía desde que llegué a esta casa, como si algo quisiera que yo lo encontrara. Junto a la cruz, la tierra estaba removida, blanda, como si alguien, o algo, hubiera salido, o estuviera a punto de entrar. Y entonces lo escuché de nuevo. 3 golpes, no con pala, con nudillos, desde debajo de mis pies. Corrí de regreso a la casa. Cerré todas las puertas. Apagué las luces. Me senté contra la pared del cuarto con la linterna aún encendida y la carta del abuelo en la mano. Releí cada palabra, pero esta vez noté algo diferente. Había algo escrito en el reverso. Una sola línea. Si la cruz aparece, ya no es tierra lo que cubre eso. Volví a mirar por la ventana. La cruz seguía allí, pero ahora había otra cosa a su lado. Un objeto sobresaliendo de la tierra, como si alguien lo hubiese dejado cuidadosamente para mí. Una pala, oxidada, y con mi nombre tallado en el mango. Me quedé paralizado. El reflejo de la linterna en el cristal mostraba la pala allí, inmóvil, esperándome. No había nadie alrededor. Nadie que pudiera haberla colocado sin que yo lo notara. Y, sin embargo, ahí estaba, tallado con precisión en el mango. Daniel. No podía ser una coincidencia. Volví a mirar la carta, esperando encontrar algo más, alguna advertencia, una pista oculta, pero el papel parecía humedecerse entre mis dedos. ¿Era sudor? ¿Era la casa respirando? Entonces, un sonido nuevo. Rasguños. No venían del jardín esta vez. Eran laterales. Como si algo, con uñas o garras, rodeara la casa por fuera. Con calma, como marcando territorio. Me acerqué a la puerta trasera. Abrí lentamente. La pala seguía allí, pero no estaba sola. Al lado de la cruz, nuevas palabras habían sido escritas en la tierra, letra por letra, como si una mano invisible las trazara en ese mismo instante. Tienes que recordar lo que enterraste. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque esa frase era exacta. Una frase que había olvidado, enterrado en algún rincón profundo de mi memoria. Algo que yo mismo había dicho cuando era niño. Una noche, hace muchos años, a mi abuelo. Y entonces, lo supe. No era solo el quien había enterrado algo en ese jardín. Yo también estaba allí. Y lo que sellamos bajo tierra, no estaba muerto. Retrocedí un paso, sintiendo el temblor en las piernas. La linterna iluminaba apenas la cruz, la pala y las palabras en la tierra. Todo parecía congelado, pero cargado con una tensión que podía partir el mundo en dos si se rompía el silencio.
silencio. Cerré la puerta, corrí al desván. Entre papeles viejos, fotos y cosas del abuelo que nunca había tenido valor para revisar, encontré una caja de madera cerrada con una traba oxidada. La forcé. Adentro, había objetos que reconocí al instante. Un carrito de juguete rojo, un retazo de manta azul, un osito de felpa con un solo ojo, y una foto. Yo, a los 6 años, abrazando a otro niño idéntico a mí. Un hermano gemelo. Mi corazón comenzó a golpear tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Esa imagen no podía existir. Nunca me hablaron de un hermano. Nunca vi fotos. En todos mis recuerdos, siempre estuve solo. Pero allí estábamos, yo y él. Y en el reverso de la foto, escrito con la caligrafía firme de mi abuelo, eran inseparables. Hasta aquella noche, la cabeza me daba vueltas. Bajé a la sala tambaleándome, la linterna aún en mano. Afuera, el jardín seguía iluminado por la luna, la cruz, la pala, las palabras, todo seguía allí. Y ahora, una nueva línea de texto comenzaba a surgir en la tierra, letra por letra, como si alguien invisible las dibujara con un dedo desde abajo. Estoy listo para salir, Daniel, tú lo estás. Un golpe seco retumbó desde el subsuelo, luego otro. La tierra se abrió apenas unos milímetros, y el olor que salió de allí no era de muerte, era algo peor. El olor era denso, húmedo, como tierra vieja mezclada con hierro y algo más, algo que no debía tener forma ni color. Una presencia que no se respiraba con los pulmones, sino con el alma. La tierra se movía lentamente, abriéndose con pequeños espasmos, como si algo estuviera empujando desde abajo. Algo que ya no tenía paciencia. Volví a mirar la foto del desván. Mi hermano, mi gemelo, sonreía, abrazándome, ajeno al destino que lo esperaba. La imagen temblaba en mis manos. No por el frío, por la culpa, porque ahora lo recordaba. Recordaba la noche de la tormenta. Recordaba la pelea en el jardín. Recordaba los gritos. Recordaba el hoyo. No era mi culpa, murmuré en voz alta, como si alguien pudiera absolverme. Pero el jardín no respondió con perdón. Respondió con otro golpe. Y esta vez, la cruz cayó. La pala se deslizó sola por el césped, arrastrándose lentamente hasta quedar al borde del agujero que se abría. La linterna parpadeó. Y entonces, un susurro, bajo, cercano, desde el interior mismo de la casa. No vine a hacerte daño, Daniel. Me giré de golpe. Nadie. Pero los cuadros en la pared temblaban. El aire vibraba como si la casa misma reconociera al que estaba volviendo. Volví al jardín. La tierra ya no se movía lentamente. Ahora se abría como una herida viva. Y de su interior emergía una mano pequeña, cubierta de barro y con uñas que ya no eran humanas. La mano se aferró al borde del agujero. Y un rostro comenzó a salir. Mi rostro, pero con ojos negros. Y una sonrisa que no había aprendido de nadie. Gracias por no olvidarme, hermano, dijo, con voz deformada por años de silencio. Y con un tirón, salió completamente de la tierra. Allí estaba, de pie frente a mí, cubierto de barro, con el rostro que el espejo me devolvía cada mañana, pero más pálido, más quieto, como si el tiempo lo hubiera tallado bajo tierra y lo hubiera devuelto incompleto. Éramos idénticos, excepto por los ojos. Los suyos eran pozos de sombra, profundos y secos, y aún así, reflejaban cosas, no imágenes, recuerdos. ¿Te acuerdas de lo que hiciste?, preguntó, con voz baja, casi triste. Tragué saliva. Mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo quería huir. Pero había algo más fuerte. Una parte de mí que sabía que esta noche no era para correr. No fue así, susurré. Éramos niños. Fue un accidente. Él dio un paso hacia mí. La tierra debajo de sus pies crujió, pero no lo hundía. Era como si el jardín mismo lo reconociera como parte de sí. ¿Accidente?, repitió, ladeando la cabeza. Me empujaste, cerraste el hoyo, y juraste no contarle a nadie. Tenía miedo, grité, no sabía qué hacer. Tú ya no te movías, y me dejaste allí. Su voz se quebró, y algo en mí también, porque ahora lo sentía. No era solo el quien emergía del jardín, eran mis recuerdos, los reales, los que habían sido enterrados junto a él. ¿Entonces qué quieres?, pregunté. ¿Venganza? La criatura, mi hermano, sonrió, y por un momento, no fue un monstruo, fue el niño de la foto. No, solo quiero volver a casa. Señaló la puerta de la casa con un dedo cubierto de tierra. Pero si yo entro, tú tienes que salir. El silencio fue absoluto, porque entendí lo que quería decir. Solo uno podía vivir con ese rostro. Y esta noche, él le vino a buscar o lugar dele. El aire se volvió más frío, no por el viento, sino por la elección. Frente a mí, mi hermano, o lo que quedaba de él, esperaba con paciencia monstruosa.
No tenía prisa, sabía que no podía huir, porque si yo corría, él entraría igual, y nadie dentro sabría la diferencia. Mismo rostro, misma voz. Él ya había vivido en mí una vez, enterrado en mi culpa, y ahora quería hacerlo de verdad. No tienes que hacer esto, intenté. Podemos buscar otra forma, podemos entender qué pasó, juntos. El río, bajo, quebrado, juntos, como cuando me dejaste solo en la tierra, entre raíces y huesos. Cuando cerraste la boca y fingiste que yo nunca existí, la casa detrás de mí pareció encogerse. Las luces parpadearon. Mamá lloró por mí cada noche, dijo él, dando otro paso. Pero tú aprendiste a dormir. Yo era un niño, tú también lo eras. Y aún lo soy, susurró. Y sigo allí dentro, Daniel, dentro de ti, dentro del suelo, dentro del silencio que dejaste crecer. La puerta de la casa se abrió sola. La luz del interior lo iluminó, y por un momento, su rostro cambió. Ya no era una criatura, era mi hermano, tal como era antes, o como podría haber sido. Una vida por otra, dijo. Siempre fue así. El abuelo lo sabía, por eso te dejó la carta. Y entonces supe lo que el abuelo había hecho antes de nosotros, y lo que me había obligado a repetir. No era la primera vez que algo era enterrado en ese jardín, solo era la primera vez que quería salir. El barro tembló bajo nuestros pies, la pala aún estaba allí, y la cruz comenzó a brotar de nuevo. No sabía qué elegir, pero sabía que no podía esperar más, solo uno podía quedarse. Las luces de la casa parpadearon una última vez y luego se apagaron por completo. Solo quedaba la luz de la luna, filtrándose entre las nubes, bañando el jardín con un resplandor frío y sucio. Mi hermano, esa sombra con mi rostro, avanzó lentamente, no con amenaza, sino con determinación. No tienes que luchar, dijo, solo tienes que ceder. Has vivido con un lugar que no era tuyo. No es justo, no fue justo entonces, y no lo es ahora. Cada palabra era un golpe seco en la memoria, porque sí, lo recordaba. El juego en el jardín, la caída, el golpe seco en la piedra, el silencio repentino, y mi decisión de callar, de cubrirlo, de enterrarlo, por miedo. Yo no soy el mismo de entonces, dije, sin saber si lo decía por él o por mí. Pero yo sí, respondió, porque nunca tuve la oportunidad de cambiar. Se detuvo a 2 pasos de mí. No tienes que morir, Daniel, susurró. Solo tienes que olvidar, como hiciste antes. Y extendió la mano. Una invitación, una amenaza, un trato. Sentí las piernas ceder. Pero entonces vi la cruz, la tierra, la pala, y algo en mi interior se alzó. Una voz que no era la suya, ni la del abuelo, era la mía, la que había estado callada todo este tiempo. No, dije, en voz baja, no voy a ceder, no esta vez. Y corrí, no a la casa, a la pala. La tomé, me giré hacia él, y sin pensarlo, sin saber si tenía sentido, comencé a cavar. Fuerte, rápido, la tierra volaba por los aires. Barro en la cara, en los ojos, en la boca. ¿Qué haces?, gritó él, con una voz que ya no sonaba tan humana. Desenterrando la verdad, dije. Toda. La tierra se abrió por completo, y dentro, no solo había huesos, había objetos, juguetes, fotos, un cuaderno, y una carta, firmada por el abuelo. Si el niño regresa, no lo enfrentes, recíbelo, pero recuerda quién eres tú, porque él intentará hacértelo olvidar. Y al levantar la vista, lo entendí. Mi hermano no quería mi vida, quería mi identidad, porque la suya había sido borrada, y ahora, solo quedaba una forma de salvarnos a los dos. El cuaderno temblaba en mis manos. Cada página estaba escrita con la caligrafía firme y cuidadosa del abuelo. Era un diario, no solo sobre mí, sobre nosotros. Había registros, fechas, dibujos, anotaciones que documentaban cada año de nuestras vidas hasta cierto punto. Después de cierta fecha, los registros cambiaban. El nombre Elías desaparecía gradualmente, primero omitido en frases, luego tachado, hasta que finalmente ya no existía. Solo quedaba Daniel, y una página arrancada justo después del último registro doble. Seguí leyendo. En una de las últimas páginas intactas había un dibujo extraño, un árbol retorcido en el centro del jardín. Sus raíces se extendían como tentáculos y en cada una palabra escrita en tinta roja. Recuerdo, culpa, sangre, nombre, y al pie del árbol, 2 figuras idénticas, una de pie, otra bajo tierra. Cerré el cuaderno con un escalofrío. Elías seguía allí, de pie junto a la cruz, inmóvil,
como si esperara que yo terminara de leer. Sus ojos, negros pero vacíos de odio, ahora estaban fijos en el suelo. ¿Por qué el abuelo te borró?, pregunté. Su voz tardó en salir, porque me tenía miedo. La tierra a su alrededor comenzó a vibrar, no como antes, con ira o fuerza. Esta vez, era un despertar. Yo oía cosas antes que tú, continuó. En el jardín, debajo, no eran sueños, no eran juegos. Y cuando traté de decirle, guardó silencio. Luego levantó la mirada. Su rostro se distorsionó levemente, no por furia, sino por una emoción más humana, miedo. Lo que enterramos no era solo un cuerpo. Y entonces lo sentí. Un crujido seco, lejano, profundo, como si algo enorme se estuviera moviendo bajo nuestras raíces. El sonido fue como una exhalación profunda, una que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. La tierra vibraba muy levemente, como si algo respirara bajo nuestros pies y se estuviera despertando tras años de silencio. ¿Qué hay ahí abajo, Elías?, pregunté, aunque ya tenía la respuesta. Él cerró los ojos un instante, como buscando las palabras. No lo sé por completo. Solo sé que el abuelo decía que nuestras raíces eran más antiguas que nuestra sangre, y que el jardín fue sembrado con nombres. ¿Nombres? Sí, respondió, mirando la cruz. Cada vez que alguien era enterrado aquí, no solo se llevaba un cuerpo, también se dejaba un secreto. Miré el cuaderno otra vez. Volví al dibujo del árbol, las palabras en las raíces. Recuerdo, culpa, sangre, nombre. ¿Y si despertamos lo que está debajo? Entonces, Daniel, no solo seremos nosotros los que recordemos. Otro crujido, más fuerte. Y esta vez, la cruz cayó de nuevo, partida al medio por una raíz oscura que salió del suelo, retorcida, húmeda, como un brazo ciego buscando el aire. Nos alejamos de un salto, y fue entonces cuando vi que no era la única raíz. Decenas comenzaban a brotar del suelo. Algunas eran finas como hilos, otras gruesas como torsos humanos. Todas se movían, y una palabra emergía, grabada en la tierra por algo que no se veía. Nombre, una y otra vez. Nombre, nombre, nombre. Quiere ser dicho, dijo Elías, con un hilo de voz. Quiere ser llamado. La tierra rugió, y del centro del jardín, justo donde habíamos jugado de niños, algo comenzó a abrirse. No un agujero, una puerta, de piedra, y bajo ella, una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz. Elías me miró, serio. No nos dejó enterrarlo, solo lo encerró. Y ahora, está escuchando otra vez. La puerta de piedra se abrió con un quejido largo, como el gemido de un animal herido. No se deslizaba, respiraba. Cada centímetro que descendía liberaba un viento cálido y húmedo, como el aliento de algo que había dormido demasiado tiempo. Elías retrocedió instintivamente. Yo no pude moverme. Algo me sujetaba. No físicamente, sino desde dentro. Una tensión que nacía en el pecho y se anclaba en la garganta, como si una parte de mí supiera que esa oscuridad me conocía por nombre. No deberíamos mirar, dijo Elías, con un temblor en la voz. Pero ya era tarde. La abertura de piedra reveló una cámara subterránea, no natural, no excavada a mano, tallada. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados a fuego, y cada línea parecía moverse al compás de un latido que no venía de nuestro mundo. En el centro, una figura, no humana, sentada, inmóvil, pero despierta. Tenía forma vagamente antropomorfa, torso alargado, brazos que rozaban el suelo, cabeza sin rostro. Su piel, si se le podía llamar así, era negra como carbón, pero brillaba desde dentro, como si estuviera llena de brasas. Y en su pecho, un hueco, un vacío perfectamente circular, un espacio para un nombre. La criatura se alzó lentamente, como si llevara siglos esperando ese momento. No hizo ruido, no gruñó, no gritó, solo habló, pero no con sonido, con pensamientos. Faltaba uno. Mis rodillas se doblaron al instante. Elías cayó de espaldas. No respondas, gritó él. No lo nombres. Pero ya era tarde. Dentro de mi mente, la palabra surgía sola, no como un recuerdo, como un instinto. Un nombre grabado en mi sangre, en mis raíces, en mi historia. Un nombre que el abuelo había ocultado, y que ahora pedía ser dicho, una última vez. La palabra crecía en mi lengua como un veneno dulce. Estaba allí, atrapada entre el aliento y la conciencia. No la había oído nunca en voz alta, pero sabía cómo sonaba, cómo se formaba, cómo rompía cosas al ser pronunciada. Elías gritaba algo, pero su voz ya no era más fuerte que la de aquello. Di mi nombre, Daniel. Libérame. La criatura se acercaba sin moverse. Era como si el mundo se desplazara hacia ella, y no al revés.
Cada paso que no daba, acercaba la oscuridad. Las raíces crujían, las paredes de piedra vibraban con el peso de siglos contenidos. No lo hagas, bramó Elías, sujetando mi brazo. Es eso lo que quiere. Por eso nos dividieron, por eso el abuelo enterró el recuerdo. Tú eres el último sello. Pero yo ya no estaba del todo presente. Una parte de mí se elevaba, se despegaba del cuerpo y se arrastraba hacia el vacío del pecho de la criatura, donde faltaba el nombre. Y entonces lo vi. Una visión, clara, como un recuerdo implantado. Mi abuelo, años atrás, de rodillas frente a esta misma criatura, sellando la cámara con sangre, barro y un juramento, que mientras un descendiente olvidara, el nombre jamás sería pronunciado. Y yo lo estaba recordando. La criatura extendió la mano. Sus dedos eran largos, delgados, como ramas calcinadas. Me tocó la frente sin tocarme, y mi mente se abrió. Vi generaciones, vi otros, niños, adultos, todos con rostros parecidos al mío, todos olvidando, y ahora me tocaba a mí recordar. Un último susurro retumbó en mi interior, suave y devastador. Llámame. Abrí la boca. La palabra estaba allí, quemando. Y entonces, Elías gritó mi nombre, Daniel. Me giré. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto desde que emergió de la tierra. Vida. Si lo nombras, te pierdes. Nos perdemos. Todo se pierde. Y por un instante, vi dos caminos. Uno donde decía el nombre, otro donde no. Y en uno de ellos, el mundo ardía. El nombre ardía en mi lengua como metal fundido. Su peso era insoportable, y a la vez, seductor. Decirlo prometía respuestas. Poder. Fima confusado. Fimador. Pero os solos de Elías me prendía más realidade. Él estaba allí, vivo, esperando que iu escolese ele en nao aquilo. Volví a mirarlo, y vi al niño que enterré con mi silencio. Vi su sombra intentando sobrevivir no bajo la tierra, sino dentro de mí, durante todos esos años. Y entonces supe. La criatura no quería que yo dijera su nombre. Quería que yo olvidara el de Elías. Quería ocupar su lugar. El verdadero sacrificio no era sangre, ni tierra, ni fuego. Era memoria. No, susurré, cerrando los ojos. No voy a olvidarlo otra vez. Me volví hacia la criatura. Su cuerpo comenzó a agrietarse. La oscuridad en su pecho se agitaba como una tormenta atrapada. No voy a darte un nombre, dije, porque ya tengo uno. Y lo grité. Elías. La cámara tembló. La criatura rugió, esta vez con un sonido real, áspero, como metal raspando piedra. Las raíces se contrajeron violentamente, la tierra se agrietó, la puerta de piedra comenzó a cerrarse por sí sola, arrastrando consigo la oscuridad. Elías cayó de rodillas. Yo lo sujeté antes de que tocara el suelo. La criatura soltó un último lamento, no de ira, sino de derrota, de hambre insaciada, y desapareció. La piedra selló la cámara con un estruendo seco. Todo quedó en silencio, y solo entonces me di cuenta. Seguíamos vivos, pero el jardín ya no lo era. Era otra cosa, una advertencia, un límite, un lugar donde los nombres debían ser guardados con cuidado, y donde la tierra nunca debe ser removida dos veces. Pasaron horas antes de que el suelo dejara de vibrar. El jardín quedó irreconocible, las raíces se habían retraído, pero dejaron surcos profundos, cicatrices que ni el tiempo podría borrar. La cruz rota seguía allí, y la pala, oxidada, clavada como una lanza en el corazón de la tierra. Elías y yo nos sentamos en el porche de la casa, en silencio. No había mucho que decir. Él observaba el cielo, como si aún no creyera que podía respirar aire limpio, como si esperara volver a hundirse en barro en cualquier momento. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la voz apenas un hilo. Ahora recordamos, dije, porque ese era el precio. No sellar con olvido, no enterrar con silencio, sino mantener viva la memoria, de él, del abuelo, de lo que duerme bajo la piedra, esperando otro nombre. Quemé el cuaderno esa misma noche, no por miedo, por respeto. Al día siguiente, plantamos un árbol en el centro del jardín, uno nuevo, pequeño, con raíces jóvenes. Elías eligió el lugar, yo lo ayudé a cavar, y cuando terminamos, tallamos una palabra en una piedra que dejamos al pie del tronco. Aquí se recuerda. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que algo vuelva a escuchar, pero ahora, no estoy solo. Y si alguna vez vuelve a abrirse la tierra, yo sabré a quién llamar.